Muy buenos días o tardes. Es un gran gozo y privilegio poder compartir con ustedes. El tema es bastante sencillo y a la vez bastante complicado. ¿Por qué? Porque según un consejo que me dio el doctor Samuel Berberian, nuestro problema es que no leemos la Biblia en español. Hay que leerla en español. Yo le pregunté qué significa eso, ¿verdad? Si esta la tenemos en español. Me decía, la Biblia es la palabra de Dios. Es un libro inspirado por Él, pero fue escrito por hombres para que lo leamos hombres. Quiere decir que tenemos que respetar las reglas de gramática. No debemos tratando de hacer que la Biblia sea tan especial, se le pone un concepto místico que le saca de su realidad y ya no entendemos el mensaje sencillo. Por ejemplo, la Biblia enseña que hay tres instituciones: la familia, la iglesia y el Estado. Las tres son creación de Dios. Las tres son santas a los ojos de Dios. Las tres están a su servicio. Y nosotros definitivamente decimos la familia sí es de Dios, la iglesia sí es de Dios. Pero cuando hablamos del gobierno, cuando hablamos del Estado, hay una apatía. Y hasta se ha caído en creer tremendas mentiras como separación de iglesia y Estado. Mire, Dios nos ordena, fíjese, ¿cuál es la gran comisión que Jesús da? Lea conmigo en español. Voy a hacer una prueba con ustedes que hago con muchos y la mayoría falla. ¿Qué tal si ustedes ganan hoy? La petición que yo les hago es que me digan solo la siguiente palabra, al versículo que yo voy a citar. Dice: toda potestad me es dado en los cielos y en la tierra, por tanto id y haced discípulos. Fallaron. Solo la siguiente palabra. Id y haced discípulos. ¿Por qué es importante eso? Porque no dice en. Dice hacer discípulos a las naciones. ¿Cómo se discipula una nación? No, usted no va a discipular los montes, los volcanes, los árboles. Hay que discipular a la gente. Así que es en las naciones. No. ¿Cómo se pueden poner todas las naciones en un edificio en Nueva York? Le llaman Naciones Unidas. Y todo lo que ahí deciden afecta a todo el mundo. ¿Cierto? Entonces se discipula una nación discipulando su sistema de gobierno. Porque nosotros somos lo que las leyes de la nación digan. Nosotros seguimos aquel cuyos pensamientos seguimos. Y Dios quiere que Guatemala, como todo el mundo, sea gobernado por su ley. Dice claramente, toda escritura es inspirada por Dios. Y dice que la ha dado para que el hombre viva de ella. No solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese hombre es la humanidad. Y vivir es el todo de la vida. La familia, la iglesia, el Estado, los deportes, los negocios, la política, todo está en el manual del Creador para la criatura. Y al leerlo en español, como ahorita hicimos, ven cómo cambian las cosas. Por ejemplo, una otra cosa más. Porque el Hijo del Hombre, solo la siguiente palabrita. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar no los. O sea que era una cosa la que se había perdido. Y desde luego no tengo tiempo para entrar en ello, pero lo que se había perdido fue la autoridad. Le dijo a Abraham, le dijo a Dios, a Adán: fructificad, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Después de 1400 años, cuando envía el diluvio y le vuelve a decir a Noé, le dice: fructificad, multiplicaos y llenad la tierra. ¿Qué ella no le dice? Sojuzgadla. Se perdió la autoridad delegada. Ya no había ni uno justo para sojuzgar la tierra. Por lo tanto, el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y cuando resucita dice: toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Por lo tanto, id y haced discípulos a las naciones.
ya fructificaron, ya se multiplicaron, ya llenaron la tierra, pero no la pueden sojuzgar porque no conocen la ley de Dios. Por lo tanto, ellas se discípulas de las naciones y enseñándoles todo lo que yo os he mandado. Eso es algo de lo que vamos a hacer hoy. Él nos ha enseñado cómo ser padres de familia, cómo ser hijos en la familia. Nos ha dejado reglas para elegir a ancianos y nos ha dejado responsabilidades de lo que son las ovejas. ¿Cómo vamos a pensar que para algo tan importante como es el gobierno no nos haya dejado instrucciones para elegir gobernantes? ¿Sabe usted por quién va a votar? Sí, ya estoy decidido. Muy bien, mi pregunta es, ¿por qué cree lo que cree? No que cree, sino que ¿por qué lo cree? ¿Por qué cree usted en la propuesta de este candidato o por qué cree que va a votar por este candidato? Y si no es porque usted conoce las instrucciones bíblicas y este candidato las llena, usted está yendo en contra de la voluntad de Dios, así de sencillo. Si Dios dice, yo quiero que sea 1, 2, 3, 4, y usted dice, a mí me gusta 7, 8, 9, usted está desobedeciendo a Dios. Puede ser por ignorancia. Mi pueblo perece porque no tuvo conocimiento. Pero desecharon el conocimiento porque está allí. Fíjese. Cuando el pueblo le pidió a Samuel que eligiera un rey, siempre se me enseñó a mí que Dios se había enojado porque le pidieron un rey y que no hay que pedir rey porque Dios es nuestro rey. ¿Se enojaría Dios porque se le pida algo que Él dijo que se le pidiera? ¿Y cuándo pidió Dios que se pidiera rey? Gracias por preguntar. Vamos a Deuteronomio capítulo 17. Deuteronomio 17, comienzo en el versículo 14. Y fíjese, no son nación todavía, ni han entrado a la tierra prometida. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, y la poseas y habites en ella, y digas, pondré un rey sobre mí como tienen todas las naciones que me rodean, ciertamente pondrá sobre ti al rey que el Señor tu Dios escoja. Fíjese que fue Dios el que le dijo que escogiera rey. Ni eran nación todavía. Entonces, ¿de dónde se saca para predicar que Dios se enojó porque le pidieran rey? Leyendo en español, van a darse cuenta que dice, y no agradó a Samuel esta palabra que le dijeron, danos un rey que nos juzgue. ¿Por qué? Porque no importa la forma de gobierno. Podía ser juez, podía ser profeta, podía ser anciano, podía ser patriarca. Lo que importaba era qué ley usaba para juzgar. Y era la ley de Dios. Una vez que se quitó la ley de Dios, entonces Dios le dice, no te están desechando a ti, tú eres la forma de gobierno, tú eres el juez. Me están desechando a mí, no quieren mi ley. Y hoy en día la iglesia está cayendo en ese error. Porque dicen, no, la iglesia no se mete en política. Entonces, ¿cómo va a llegar la ley de Dios al gobierno? Si la iglesia no se mete en política, ¿cuándo vamos a tener un gobierno justo? Si decimos que los que somos justificados pues por la fe, somos los que hemos nacido de nuevo y hemos recibido a Cristo. Es una incongruencia esperar que dejando la política por un lado vaya a surgir algo bueno. Es como que usted tenga sus hijos y que Dios los críe. ¿Va a funcionar eso? Claro que no. Pues es lo mismo con la nación. Entonces dice aquí el Señor, al que el Señor tu Dios escoja. Ahora note una cosa, si Él nos va a dar condiciones para escoger, si Él fuera a poner rey, como algunos todavía predican, Él pone y quita, ¿para qué darnos instrucciones si de todos modos Él las va a poner? Al leer en español no tiene sentido que Dios nos diga, quiero que busques estas condiciones y después diga, de todos modos no importan tus condiciones, yo voy a poner a este. ¿Se está dando cuenta de lo que estoy diciendo? ¿Por qué cree que Dios pone y quita? Una de las reglas fundamentales de interpretación es de que la Biblia interpreta a la Biblia. Y que cuando una verdad está claramente establecida a lo largo de la Biblia, un texto aislado no la puede hacer cuestionar. Y aquí estamos leyendo explícitamente que Dios da condiciones para que el pueblo escoja, elija. 6 condiciones claramente establecidas en la Biblia. Número 1, no pondrás sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo.
regla de interpretación gramatical, regla de interpretación hermenéutica. Se tiene que leer las cosas en su contexto. ¿Qué significaba para sus primeros oyentes, para sus primeros lectores? No qué significa para nosotros hoy en día. Yo he oído a varios evangélicos que dicen, ahí está, tenemos que poner a un evangélico, porque dice, no pondrás sobre ti a un extranjero que no sea hermano tuyo, tiene que ser un hermano. No había evangélicos cuando se escribió esto, ni siquiera cristianos. Entonces tenemos que preguntarle a la Biblia, en ese tiempo, ¿qué significaba ser extranjero? Porque esa no necesita ponerse como regla. Aquí Guatemala no la puede gobernar un salvadoreño, un hondureño, un colombiano, un mexicano, tiene que ser un guatemalteco. Entonces eso sería hasta absurdo, decir que tiene que ser un compatriota. De ahí que tenemos que preguntarle a la Biblia qué significa. Y la Biblia interpreta la Biblia. Jacob se casa con sus primas. Son no solo de la misma patria, son de la misma sangre. Y obviamente Labán es el tío de Jacob y el padre de las esposas. Pero Jacob se va a regresar a su tierra porque su tío no lo está viendo bien. Y cuando le dice a sus esposas en Génesis 31, versículos 14 y 15, sus esposas respondieron Raquel y Lea y le dijeron, ¿tenemos acaso parte o heredad en la casa de nuestro padre? ¿No nos tiene ya como por extranjeras? Extrañas dice ahí, pero es la misma palabra en hebreo, extrañas o extranjeras. Pues que nos vendió y aún se ha comido del todo nuestro precio. Número uno, nos está diciendo que a pesar de que la relación consanguínea es de padre a hijas, que a pesar de que son de la misma nación, la relación, el trato que se les da es de extranjeros. ¿Y en qué forma se nota la extranjería? Uno, se ha comido, se ha comido del todo nuestro precio. ¿Cuál debía de haber sido la actitud justa que más adelante nos aclara la Biblia? No deben atesorar los hijos para los padres, sino que los padres para los hijos. Labán debía de estar atesorando para sus hijas, pero se está comiendo todo. Traigámoslo rapidito a colación a candidatos hoy en día. Entonces, ¿quién sería un extranjero? Si que vamos a poner de alcalde, diputado o presidente o cualquier otro puesto de gobierno. Aquel que, recibiendo nuestra dote, llamada impuestos, se la come y nos trata como a criados y nos explota. Ese es un extranjero. ¿Conoce usted a alguien así? Tal vez sí. Ese es en el extranjero. ¿Qué acerca del hermano? En aquellos tiempos, la función de pastor era una de las más despreciables, a tal grado que cuando Dios manda al profeta a elegir un rey, el mismo padre llama a todos sus hijos menos al pastor. Y es hasta que le dice, ya no tienes hijos, bien, ahí está el pastor, pero o sea que ahora note la diferencia entre la realeza y lo plebeyo. Cuando mueren Saúl y Jonatán y le llevan las noticias a David, David dice en 2 de Samuel 1, 25 y 26, ¿cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Jonatán muerto en tus alturas, angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán. ¿Eran compatriotas? Sí, eran de Israel, pero todos eran de Israel, así que eso no es eso. Porque eran hermanos, porque el trato, sin importar los diferentes niveles de sociedad, sin importar los diferentes aspectos de la cultura, era un trato de prójimo. Era un trato de amarás a tu prójimo como a ti mismo, un trato de la misma dignidad. Traduciéndolo a nuestros días, no es de las personas que solo para las campañas anda abrazando y besando a los niños y riéndose con medio mundo, sino que es una persona que ve en la otra persona no a un tonto útil al que le puede comprar el voto, sino que ve a un hermano, ve a una hermana. Necesitamos personas que cuando lleguen al gobierno entiendan que es una función, un privilegio, una honra servir a la comunidad y no ir a aprovecharse del puesto para salir adelante ellos y a los que le acompañen. Entonces, hermano es alguien aquel que nos puede mirar a la cara
y demostrar que nos respeta nuestra dignidad y no abusa de nosotros. Que no nos consideren tontos útiles, como se dice. Y tenemos que enseñar por eso a toda nuestra Guatemala, que todos fuimos criados por el mismo Dios. A los ojos de Dios todos valemos lo mismo, no importa nuestra cultura. Yo tengo la gran dicha de ser el hijo número 13 de un huérfano que apenas cursó el primer año de primaria, pero nos dejó la herencia que ni el dinero, ni la muerte, ni el Estado pueden comprar ni robarse. La herencia del buen nombre, de la buena reputación. Podíamos ir a cualquier lado, aún en las tiendas donde decía fiado se murió, mala paga lo mató, y nosotros entrábamos y pedíamos fiado, y los dueños de la tienda nos verían a los empleados y dirían: son patojos de maco, dáselo. Ese buen nombre es el que deberíamos de reconocer en todo, sin importar cuánto dinero tengan en efectivo. Vale más el buen nombre que el oro y la plata. Bien, entonces, no pondrás a un extranjero que no sea tu hermano. Ya ahí tienen los dos primeros elementos. La segunda condición dice: tengo varias cosas que añadir, pero el tiempo es corto, por eso. Además, él no tendrá muchos caballos. Ok, fíjese, leyendo la Biblia otra vez ahí en español, hoy en día, ¿qué significa que un gobernante tenga muchos caballos? Decía yo que el que yo sepa en la historia de Guatemala, bueno, pues en los recientes, solo Serrano me cuenta que tenía caballos. Yo digo, por lo general todos los gobiernos tienen caballos, pero de otra clase. Pero no se refiere a ninguno de los dos. No se refiere a ninguno de los dos. ¿Qué significaba para un rey en aquellos tiempos tener muchos caballos? Era el poderío. Mientras más caballos y más carrozas se tenía, más poderoso era el ejército. Entonces, leyendo en español dice: no tendrás muchos explícitamente, implícitamente tendrá pocos. ¿Por qué? Porque no está hablando de la guerra, está hablando de gobernar. Y para gobernar a la nación no se necesita la fuerza. Nosotros no necesitamos que haya un capataz, alguien que esté diciéndonos qué tenemos que hacer, cómo hacerlo. Lo que necesitamos es que tenga pocos caballos, poco poder, para castigar al que hace lo malo. La función principal del gobierno es proveer seguridad y justicia. Pero como se ha dado cuenta de la haraganería, de la pereza e irresponsabilidad del pueblo, que está rehusando sus responsabilidades, la educación de los hijos, el buen servicio en el comercio, donde dice balanzas justas, pesos justos, etcétera. Entonces viene el Estado y dice: ustedes no quieren cuidar a sus niños, no se preocupen, nosotros se los educamos. Y dice: gracias a Dios que el Estado es tan bueno y nos educa a nuestros hijos. No quieren cuidar a sus viejitos, no se preocupen, nosotros se los cuidamos. No quieren, ¿qué más nos hace? No quieren preocuparse de la salud, nosotros los cuidamos. Nada de eso es responsabilidad del gobierno. Eso es responsabilidad de la familia. Y Dios va a pedirle cuentas a la familia, no al gobierno. Pero como es más fácil lavarse las manos y decir: es que somos pobres, es que no podemos. Saben, todos, por eso mencioné que mi padre fue un huérfano que solo cursó el primer año y no recibió bolsa solidaria, ni láminas, ni nada. Trabajó duro y nos enseñó a trabajar duro. Yo trabajé hasta en el basurero en un tiempo que me quedé sin trabajo y necesitaba pagar las cosas. Porque enseñaron que no es el trabajo el que lo honra a uno, uno honra al trabajo. Y es lo único que Dios no hace por nosotros, el trabajo. La primera revelación de Dios para nosotros: el Todopoderoso, el Creador. No, el trabajador, porque termina diciendo: y reposó Dios de todo el trabajo que había hecho. Y Jesús más adelante dice: mi Padre hasta ahora trabaja. Parece que está mala la situación en el cielo, no se ha podido jubilar todavía. ¿Verdad que no? El trabajo es lo que nos mostró primero, y se atreve a decirle al que no quiera trabajar que tampoco coma. Y eso es Dios el que lo dice. Entonces, no tendrá muchos caballos, no deberá de tener mucho poder. Y tiene poder porque nosotros se los damos. Cuando yo saqué a mis hijos de la escuela, y era una escuela cristiana,
pero pensé que no le estaban dando la enseñanza moral y ética que yo quería darles. En una situación tan sencilla como por ejemplo el famoso Día de las Brujas, la escuelita y la iglesia cristiana, para que no anduvieran metidos con esos demonios, hacía una especie de kermés en la iglesia y que llegaran vestidos de angelitos y de pastorcitos. Y yo les dije, yo no tengo que darle alternativas a mis hijos, sencillamente les digo, eso no y punto. Si no, tendría que hacer cigarritos de chocolate para que no fumen marihuana. Tenemos que recuperar el poder, porque nosotros lo hemos descuidado y el Estado se lo ha agarrado. No tendrá muchos caballos entonces. Tercer cosa, dice, ni hará que el pueblo vuelva a Egipto para tener muchos caballos, pues el Señor te ha dicho, jamás volveréis por este camino. ¿Qué era Egipto en el tiempo de Israel? ¿Qué era Egipto para Israel? Era el único sistema de gobierno que habían conocido por más de 400 años. Y ahora que son una nación libre y van a convertirse en su propio gobierno, ¿qué van a imitar si no lo único que saben? Fíjense cómo nuestra Constitución, se pelean conmigo los que yo estoy refutando y dicen que nuestra Constitución es una de las mejores constituciones de Latinoamérica. Y yo le digo, es la principal violadora de los derechos inalienables que Dios ha dado al hombre. El libro, el folleto que nosotros tenemos como Constitución es un documento político que no es una Constitución, es la que principalmente viola los derechos que Dios nos ha dado, vida, libertad y propiedad. Pero por la ignorancia se supone que esa es la Constitución. ¿Por qué? Porque están simplemente copiando de otros lo que esta nación hace, lo que esta otra nación hace. Una Constitución solo debe de constar lo que hacen los tres poderes, ejecutivo, legislativo y judicial. Ahí no se tiene que mencionar escuela, no se tiene que mencionar familia, no se tiene que mencionar nada. La Constitución es la carta que el patrón pueblo le escribe al empleado gobierno diciéndole, para esto te contrato y hasta aquí te doy permiso. No es el Estado el que nos concede derechos, nosotros le concedemos derecho al Estado. No es el Estado el que nos da poder a nosotros, nosotros delegamos autoridad en ellos. Entonces, tenemos que quitarle los caballos. No debe tener muchos caballos. Dice también, tampoco tendrá muchas mujeres, no sea que su corazón se desvíe. Otra vez leyendo en español, si explícitamente dice no tendrá muchas, implícitamente tendrá pocas. Pero no que los dos serán una sola carne. Sí, pero eso es en la familia, no es en la iglesia. Y este es el Estado. Tenemos que preguntar. Obviamente Dios no condona el adulterio. Dios no condena ni siquiera la bigamia. Un hombre y una mujer. Pero entonces está hablando de gobierno. ¿Por qué los reyes tenían tantas mujeres en aquel entonces? Porque era la forma de hacer alianzas. Se casaba con la hija de este rey, se casaba con la hija de este rey, se casaba con la hija de este rey, y de esa manera fortalecía sus alianzas. Salomón tuvo 1000 y ni las conocía, era solo llenar un protocolo para hacer alianzas. Y los sabios Salomón llegó a ser el más burro de todos, porque se desvió su corazón, tal como lo dice la Escritura. Sus mujeres desviaron su corazón, tal como lo advierte el Señor. Entonces, ¿qué nos dice a nosotros? Nuestros gobernantes no deben de hacer muchas alianzas, sino que alianzas pocas, alianzas estratégicas. Pero desgraciadamente los gobernantes hacen alianzas con los gobiernos, con los acuerdos que les proveen estatus o les dan más dinero a ellos. No piensan en alianzas que son de beneficio para el pueblo. ¿Qué nos ha traído la alianza con las Naciones Unidas? Sino todo ese veneno del aborto, del homosexualismo y del feminismo. Todas las cosas que van contra la palabra de Dios. Esa alianza no se debe de tener. Alianzas también internas con los sindicatos para que no hagan los paros en las calles. Esas alianzas no se deben tener, no son de beneficio para el pueblo. Ahí se necesitan los caballos para poner orden, no alianzas. Pero sí debe de tener pocas alianzas.
Las alianzas más importantes que puede tener el gobernante es, en primer lugar, con la familia. Ven, porque se le reclama al Estado que no está previendo. A veces le reclaman hasta por las calles que están mal estado y tantas cosas así. Es una tontería en realidad la situación, pero reclama por un montón de cosas. El Estado no está para prevenir ni para restaurar. Dice, entró a la cárcel y salió peor. ¿Qué esperaba? ¿Qué esperaba si entró a la cárcel para que saliera mejor? Su primera alianza debía ser con la familia. La familia es la que Dios llama a prevenir. Instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y la iglesia. La iglesia es la que Dios llama a restaurar. ¿Acaso no es nuestro ministerio el ministerio de la reconciliación? Entonces, si estamos reclamando de que no hay restauración, que no hay restauración y que se estén reconciliando las personas, no miremos más allá de aquí. Porque es a nosotros a quien Dios ha llamado a ser la sal de la tierra y la luz del mundo. Si hay corrupción es porque la sal ha perdido su sabor. Y si hay tinieblas es porque la luz está bajo la cama. Tenemos que despertar a la realidad de que hemos sido muy acomodados y engañados al no participar. Les hago una pregunta, la hago en mi libro. Pregunto si han oído un gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. ¿Cuántos han oído eso? ¿Puede ver su mano? Ok, si pregunto ¿quién lo dijo? La mayoría me va a responder Abraham Lincoln. No, Abraham Lincoln solo estaba citando a alguien que lo dijo años antes que él. ¿Han oído hablar de John Wycliffe? Él es el traductor de la Biblia, el primer traductor de la Biblia al inglés. Cuando se tradujo la primera Biblia, en la primera página en blanco él escribió: la Biblia está traducida. Este será el libro para el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Esta debe ser las normas que guíen no solo en la vida espiritual, sino que en el todo de la vida. Y personajes que conocemos como grandes evangelistas, como Charles Finney, por ejemplo. Él dice, la iglesia ha sido muy dejada y descuidada. Ha descuidado el gobierno de la nación y lo ha dejado en manos del enemigo. Es hasta ahora que se han aprovechado y poco a poco nos van limitando. Resulta que ahora, por ejemplo, yo no puedo optar para presidente o vicepresidente, aunque amo a Guatemala y aunque quiero cambiarla, porque la Constitución dice que un ministro no puede correr para presidente. ¿Se dan cuenta? Poco a poco con las leyes nos van esclavizando. Dice que son agravios bajo forma de ley. No podemos seguir dejando que personas que no conocen estos principios sigan en el gobierno. Nos van a ir quitando más y más nuestra libertad, como ya ha pasado en Venezuela, Nicaragua y en otros lugares. ¿Y culpa de quién? De la iglesia. No, hermano, estamos orando y estamos ayunando. Allá también oraban, allá también ayunaban y ahora siguen en un ayuno muy forzado. Tenemos que volver a los principios. No muchas alianzas. Las alianzas que debe tener el gobernante deben de ser alianzas que ayuden al desarrollo de la sociedad. Por ejemplo, fíjese, los empresarios tienen que pagar sus impuestos. Todos tenemos que pagar impuestos, eso es legítimo, lo dice la Biblia. Pero imagínense que se le diga al empresario: mire, señor empresario, usted puede tomar de los impuestos que debe pagar, le damos hasta un X porcentaje, 3-5% de lo que usted va a pagar en impuestos, y se los descontamos si por ejemplo se invierte en una escuela ahí en esa colonia donde no hay. Y si usted de sus impuestos empieza a mantener esa escuela, pagar los salarios de los maestros, etcétera, se lo descontamos de sus impuestos. ¿Quién no va a querer hacer esa buena obra con un dinero que ahorita está viendo cómo va de pagarlo, porque se lo van a robar los que están en el gobierno? Pero si supiera que le dejan usar sus impuestos legítimos en una buena obra, esa sería una alianza fabulosa. Sería una ayuda tremenda. Y así, solo para dar ideas de personas que sí tengan el bien de Guatemala en mente, cómo pudieran llenar estos requisitos. Luego dice, tampoco tendrá grandes cantidades de plata u oro. El amor al dinero es la raíz de todos los males, y el engaño y las riquezas, pues obviamente hace caer a muchos. Pero ¿cómo hacer para que nuestros gobernantes no tengan tanta plata? Muy sencillo, descentralizando el dinero. ¿En qué forma? El que siembra cosecha. Que en cada municipio
los impuestos que se recaudan en ese municipio, la mayoría se quede ahí para reinvertirse en ese municipio. Un 60%, por ejemplo, y un 20% para el departamento. Y de esa manera las carreteras y todos departamentales y municipales estarían en orden. Podrían poner sus propias escuelas, sus propios hospitales, sus propias empresas. Ya no tendrían que estar viniendo a la capital. Y solo un 20% en la capital. Al fin y al cabo en la capital se recoge también impuestos. Y de esa manera no habría aquello de que en arca abierta hasta el justo peca. ¡Qué mentira! Si agarra de lo que no es suyo, no es justo. Asista a la iglesia que asista y se denomine de la denominación que se denomine. El justo no peca. El justo no roba. No toma lo que no le pertenece. Entonces tampoco tendrá grandes cantidades de dinero. Si se dieron cuenta, esos 5 requisitos que hasta ahorita he mencionado, todos son negativos. No será extranjero, no tendrá caballos, no regresará a Egipto, no tendrá muchas mujeres, no tendrá mucho dinero. ¿Por qué? Porque como les acabo de decir, la Constitución es para restringir el poder del gobierno. No es para darle poder, es para limitarle el poder. La Constitución es la única defensa que tendría un pueblo contra la tiranía. ¿Por qué? Porque no le da el poder suficiente al gobierno para enseñorearse del pueblo. Pero necesitamos saber eso. Si se va a hacer una consulta sobre una nueva constitución, fabuloso, pero tenemos que ver en qué se van a basar para la nueva constitución. Porque como han estado tratando de hacer los socialistas, los traidores de la patria, es para rápido tomar el control. Pero una verdadera constitución solo se rige por los 3 poderes. Limitarle el poder al ejecutivo y al judicial. Tal Corte de Constitucionalidad y Tribunal Supremo no deberían de tener ninguna autoridad, porque el pueblo, la soberanía radica en el pueblo, quien la delega para su función en esos 3 poderes. Entonces, ¿quién le dio poder a la Corte de Constitucionalidad? ¿Y quién le dio poder al Tribunal Supremo? Son ilegítimos, porque no lo delegó el soberano pueblo. Ven, eso está en la Constitución. Por mala que es, al menos hay que conocerla. Los derechos inalienables son 30 en la Declaración Universal de Derechos Humanos. 22 son verdaderos derechos. Los otros 8 son la cizaña. Y todo lo que la gente saca a colación son los 8 que son cizaña. Pero el pueblo no lo sabe. Y si no estudiamos, si no tomamos en cuenta eso, ¿cómo podemos debatir ante todas las mentiras que nos presentan? Por eso seguimos escogiendo al que de hombros arriba sobresale y al que es el más bonito. Qué ridículo que estén haciendo anuncios de la belleza o la fealdad de los candidatos. Quiere decir que seguimos nombrando reyes como cuando Samuel nombró a Saúl porque era el más alto y el más hermoso. Y luego cuando Dios le dice, no, yo desecho eso porque tú eliges lo que tú ves, pero yo voy a escogerme uno aquí. Y cuando ve al hijo de Isaí, dice, ese es el ungido de Dios. ¿Por qué? Porque era el más alto y el más bello. Los mismos hijos de Dios juzgando con las medidas del pueblo. Y Dios le dice, no mires a su estatura ni a su parecer porque yo lo desecho. Porque Dios no mira lo que mira el hombre, Dios mira el corazón. Como no sabemos cómo ver el corazón, Él nos está dando 6 instrucciones para que busquemos una persona que va a ser aprobada por Él. Y la 6ª dice, y sucederá que cuando Él se siente sobre el trono de su reino, escribirá para sí una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y lo leerá todos los días de la vida, para que aprenda a temer al Señor tu Dios, observando cuidadosamente todas las palabras de esta ley y estos estatutos, y para que no se exalte su corazón, no se eleve su corazón sobre sus hermanos, y no se desvíe del mandamiento ni a la derecha ni a la izquierda, a fin de que prolongue sus días en su reino. Note eso, la única cosa positiva que dicen estas 6 instrucciones es que debe de leer la Biblia todos los días. Tendrá esta ley. Yo le pregunto, ¿cómo esperamos que los gobernantes conozcan la ley de Dios, aún solo por leer la Biblia? Si no se le enseña. El eunuco iba en camino y el Espíritu de Dios le dijo a Felipe que se le acercara y le dijo, ¿entiendes lo que lees? Y él dijo, ¿y cómo voy a entender si no me explican? Si aún muchos cristianos no entienden la Biblia
Y no voy a pedirle que levante la mano porque no quiero condenar a nadie. Pero dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino que de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Cuántos de ustedes leen su Biblia todos los días? ¿Cuántos de ustedes realmente le dan ese valor a la Biblia y la consideran para buscar ahí la información? ¿O solo leer pasajes favoritos? Eso no es leer la Biblia. Dios me redarguyó a mí hace muchísimos años, porque de repente vino a mí el versículo de por cuanto has desechado mi ley, yo me olvidaré de tus hijos. Yo dije, Dios, yo no me he olvidado de tu ley, yo leo la Biblia todos los días. De hecho, yo estoy a cargo de preparar las lecciones que se dan en las células y todo. Yo estoy todos los días, todo el tiempo en la Biblia. Y Dios me dijo, porque ese es tu trabajo. Fueras panadero, estarías todo el día en la harina; fueras carnicero, estarías todo el día en la carne. Ese no es un devocional personal para que Carlos Velázquez sepa lo que Dios quiere tratar con Carlos Velázquez. Y aún hay muchos ministros del Evangelio que no tienen un tiempo a solas con el Señor todos los días en la lectura de la Biblia para que Dios le hable a esa persona, a ese pastor. No importa que sea apóstol, evangelista o lo que sea. Todos necesitamos comer cada día la palabra de Dios para aprender a temer a Dios y para que nuestro corazón no se desvíe sobre nuestros hermanos. Y ustedes, si quieren ser guiados por Dios, ¿cuánto tiempo le dedican a la Biblia? ¿Ven? Yo tengo el hábito de leerla todos los años, de Génesis a Apocalipsis. La gran mayoría no lee el Antiguo Testamento porque erróneamente se le llama Antiguo Testamento. La Biblia no tiene Antiguo y Nuevo Testamento. Habla del Antiguo y del Nuevo Testamento. Pero toda la Biblia dice, la suma de tu palabra es verdad. Y muchos del Nuevo Testamento no lo entienden porque la explicación está en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, aparece la mujer en Apocalipsis del capítulo 12, una mujer vestida del sol, la luna y 2 estrellas, y aparece un dragón y todo, ¡guau! Está en el Génesis. Claramente Israel está representado en la mujer, porque José tuvo un sueño y soñó que 11 estrellas, 11 porque él era el 12, 11 estrellas y el sol y la luna se postraban ante él. Y la misma Biblia le da la interpretación. ¿Qué sueño es este? Vamos a venir tu papá, tu mamá y yo y tus hermanos a postrarnos ante ti. Entonces la Biblia interpreta la Biblia. Y vino gran tribulación como nunca antes hubo ni nunca después habrá. La gran tribulación. Óigame, eso leyendo en español, respetando las reglas de interpretación, es una hipérbole, una exageración. Usted se va al Antiguo Testamento y encuentra, y hubo un rey y amó al Señor su Dios, y nunca antes de él hubo un rey que lo amara tanto como él, ni después de él. 2 capítulos después hay otro rey, y nunca antes de él hubo un rey que amara tanto a Dios como él. Hay 3 repeticiones así seguidas. Son hipérboles o exageraciones para señalar un punto. Pero no se lee en español. No se respetan las reglas de gramática. Se lee una cosa que es simbolismo y se le quiere dar un significado literal. Y por eso es que no entendemos la Biblia. 6 condiciones entonces para elegir gobernantes rápidamente otra vez. No un extranjero, no uno que vaya a aprovecharse del pueblo. Todos esos candidatos que no les importa gastar una fortuna en propaganda es porque van con la intención de reponer lo que están invirtiendo. Esos no califican, son extranjeros. Lo único que están viendo es su negocio. Todo candidato que no le importa la vida desde su concepción, todo candidato que no respeta que varón y hembra los creó Dios, esos no son hermanos, son extranjeros. Votar por ellos es desechar a Dios. Es decir, no queremos que Dios juzgue sobre nosotros. Preferimos nuestra bolsita solidaria en lugar de Dios. No tendrá muchos caballos. Tiene que ser una persona que su testimonio de vida, su servicio demuestre que realmente está buscando el beneficio de Guatemala, no el poderío que tenga detrás. No nos regresará a Egipto. Necesitamos un gobierno que nos devuelva el derecho inalienable de la propiedad. En Egipto fue donde por primera vez la propiedad se le pasó al faraón. La propiedad siempre había sido de la familia, pero ahí en Egipto se le pasó a faraón. Yo ya pagué mi casa por la gracia de Dios, pero si dejo de pagar el UCI, me la quitan. Entonces estamos en Egipto todavía. Necesitamos gobiernos que nos devuelvan el derecho de poder decidir sobre nuestra propiedad. Dios nos la ha dado. Nosotros tenemos que ser buenos mayordomos. ¿Cómo yo puedo ser buen mayordomo si aún le quiero hacer un arreglo a mi casa y primero tengo que pedir una licencia? Construí mi casa y había un espacio para guardar mi carro.
Y entonces quise ponerle una lámina de cerrarlo para que se convirtiera en garage. Para eso tenía que pagar y sacar licencia. Necesitamos gobiernos que nos saquen de Egipto. Personas que entiendan que la vida, la libertad y la propiedad son derechos inalienables. Inalienable significa que no se puede enajenar, que no se puede transmitir a otro, no puede ser legislado, porque no lo puede mejorar algo que Dios ha dado, ni pueden empeorar lo que Dios ha dado. El Estado no debe tocar los derechos, solo protegerlos. Si no hubiera derechos que proteger, no necesitaríamos gobierno. Entonces, no nos regresará a Egipto. Número 4, no tendrá muchas mujeres. Alianzas, pocas. Alianzas con los empresarios, ayudándoles a que ellos puedan a no tener que estar escondiendo sus impuestos y sus cosas, a no permitir monopolios comprados. Si alguien tiene un monopolio por su gran servicio y por sus grandes productos, adelante. Pero si es por leyes injustas, es incorrecto. Esas alianzas tienen que cambiar. No tendrá muchas riquezas. Hay que descentralizar los recursos de la nación. Los lugares donde se está creando el dinero, ahí donde venden cardamomo y eso, en otras empresas que entra bastante dinero en esos municipios, ahí se debe de invertir el dinero. ¿Por qué? Porque así lo dice Jesús. Cuando quita los talentos, dice, quíteselo a ese que no lo usó, quítenle el que tiene y déselo al que tiene. Y rápido el humanismo dice, pero si ya tiene mucho. Y dice, sí, y al que tiene se le dará y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que piensa tener, se le quitará. De plano que Jesús era capitalista. Y ya lo pueden atacar por todo eso. ¿Se están dando cuenta? La Biblia está escrita en español, para que la leamos en español y para que obedezcamos lo que está escrito. Necesitamos primero nosotros los que votamos. Nuestro voto es el talento que Dios nos ha dado. Nuestro voto vale mucho porque tiene escrito en sí el destino de la nación. No podemos votar nulo porque eso es esconder el talento. Ni podemos votar por el que me ofrezca algo porque eso es traicionar la confianza del Dios y de la nación. Tenemos que juzgar a la luz de las instrucciones que Él nos ha dado. Y si queremos que Guatemala sea una nación bendecida por Dios, tenemos que buscar gente que, si no llena todos los requisitos, se acerque lo más posible. Pero definitivamente no hay excusa para votar por los que abiertamente violan todas estas descripciones. Es tiempo de que el pueblo de Dios despierte. Es tiempo de que la luz salga de la cama y brille. Y es tiempo que la sal recupere su sabor. Que Dios les bendiga.